Ciertamente, mis caros hermanos, se hace necesario comprender lo que somos, el estado en que nos encontramos y el trabajo que debemos realizar sobre nosotros mismos, si es que verdaderamente deseamos un cambio radical y definitivo. Mucho se ha hablado sobre el hipnotismo. En otros tiempos se consideraba que esta ciencia era patrimonio únicamente de gentes que se dedicaban pues a la hechicería, a la brujería, etc. Hoy, ya en la universidad, se estudia la hipnología. Es el mismo hipnotismo, solo que rebautizado. Ahora, en vez de decírsele simplemente hipnotismo, se le da el nombre pomposo de hipnología, pero es lo mismo. Si hacen hasta operaciones quirúrgicas con el paciente en estado de hipnosis. Y creo que en la Unión Soviética se están haciendo muchos experimentos de ese tipo. Pero hay algo muy interesante en todo esto. Y es realmente el hecho concreto de que las gentes no se dan cuenta de que viven en un continuo estado hipnótico. La gente solamente vienen a saber del hipnotismo cuando se concentra, cuando se realiza una sesión hipnótica, etc. Por doquiera vemos libros de hipnotismo, magnetismo, sugestión, etc. Pero ignoran las multitudes que se hallan precisamente en estado hipnótico continuo. Tal estado se debe a esa fuerza siniestra del abominable órgano cundartiguador. Mucho hemos hablado sobre ese órgano. No está de más recordarles que en un pasado remotísimo fue introyectado en la humanidad tal órgano. Entonces este se desenvolvió en la forma esa con que aparece la cola de los simios. Así fue. Hubo un tiempo en que la humanidad poseyó tal cola. Les he explicado muchas veces que fue necesario introyectar en la humana especie dicho órgano con un propósito definido. Se trataba nada menos que de establecer en las capas geológicas de la Tierra cierta estabilidad. Y como quiera que el organismo humano es una máquina que capta determinados tipos de energía, es claro que al recibir tal órgano hubo modificación como consecuencia de la alteración de la máquina. Y el tipo de energía modificado pudo colectivamente darle estabilidad a la corteza geológica de nuestro mundo. Porque las máquinas humanas retransmiten a las capas anteriores de la Tierra los tipos de energía que transforman. Energía transformada de esa manera, según tal estabilidad,
a la corteza geológica de nuestro mundo. Cuando los seres inefable consideraron que ya no era menester tal órgano, lo eliminaron de la humana especie. Desafortunadamente, como ya les he insistido mucho, quedaron dentro de nuestro organismo las malas consecuencias del abominable órgano fundastiguador. Esas pésimas consecuencias vinieron a constituirse en la forma del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Así pues, en el ego quedó enfrascada, embutida la conciencia. Ahora bien, es obvio que la esencia, la conciencia, embotellada entre el yo, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Como quieran, que el ego es subjetivo, porque es el resultado del error. La conciencia embotellada entre el ego se procesa subjetivamente. Se encuentra en un estado de hipnosis. Duerme profundamente. Así pues, el estado de sueño inconsciente en que vive la humanidad se debe a que la conciencia está embotellada entre el ego. Y como quiera que el ego es el resultado del abominable órgano fundastiguador, podemos sacar como consecuencia o corolario que el sueño hipnótico en que se halla la conciencia se debe al abominable órgano fundastiguador. Extendiendo pues esto a la colectividad, podríamos decir que las multitudes están hipnotizadas por la fuerza siniestra del abominable órgano fundastiguador. Al hacer esta aseveración, hablamos con exactitud. Lo curioso del caso es que la gente no se da cuenta de que está hipnotizada. Solo vienen a saber del hipnotismo cuando esa fuerza se concentra en un lugar, es decir, en una sesión hipnótica, por ejemplo. Millones de seres humanos, pues, viven en estado de hipnosis. Y eso siempre es lamentable. Hermana. Venerable maestro, la hipnosis aplicada al conocimiento y a la medicina puede ser negativa. Pues a veces sirve para curar. A veces con la hipnosis, la fuerza hipnótica se realizan algunas curaciones. Maestro, había yo leído en un libro de yoga, de Raj Yoga, que la hipnosis en todo caso es sumamente negativa porque trae consecuencias al cerebro, que es como si se le diera un golpe a una mente cuando por medio de la hipnosis se le hace cambiar de opinión o hacer algo que no quería hacer así, que más vale dejar aunque sea destructivo, pero que de lo contrario los seres tienen contar al mecanismo y nadie en su próximo deseo. La hipnosis, el hipnotismo, indudablemente es perjudicial para la humanidad. Cuando un sujeto activo está hipnotizando a un paciente,
Es obvio que introduce en la mente, en el subconsciente, en el cerebro del paciente, sus propios fluidos hipnóticos. Entonces, desde ese instante el paciente queda pues bajo su control. Es decir, queda la víctima esclavizada por el hipnotizador. Por eso es perjudicial. Sin embargo, en medicina utilizan tecnología para hacer algunas curaciones y hasta han podido hacer operaciones quirúrgicas. Y han podido, por ejemplo, reemplazar a los anestésicos, en fin, en algunos casos. Pero con todo y eso, no es recomendable la hipnosis. Indudablemente que las primeras preocupaciones que surgieron con respecto al hipnotismo se debieron a un hecho, podríamos decir, aparentemente casual. Sucedió que en un convento una monja caía constantemente en trance hipnótico. Tenía ella su confesor y no tuvo inconveniente en decirle que aún conservaba el retrato de un amante que había tenido. Y que cuando ella pues miraba ese retrato, caía siempre en estado hipnótico. Aquel cura confesor se propuso ayudarla y ciertamente le hizo traer el retrato. Nada de extraño tenía aquella foto. Lo único que sí verdaderamente llamaba la atención era el cuadro, el marco, mejor dicho, porque en este habían algunas piedras muy brillantes. Confesor aquel pues logró convencer a un amigo científico para que le acompañara en tales investigaciones. Se vio perfectamente que ante la foto la monja no caía en estado de hipnosis o de trance hipnótico. Propiamente aquel trance se provocaba era cuando miraba determinadas piedras muy brillantes que habían en el mar. Lo curioso del caso es que entonces aquella monja pues cuenta que asumía una actitud pues más bien erótica, como el de una mujer pues que está en luna de miel durante el trance sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Era pues algo extraño todo. Continuando con las investigaciones, se llegó a la conclusión de que toda clase de objetos muy brillantes, piedras brillantes, cargadas de magnetismo, pueden producir estados de trance hipnótico en las personas muy psíquicas. Mucho más tarde, debido a ese incidente, no faltaron pues en Europa quienes magnetizaran objetos muy brillantes, piedras brillantes, etc., para provocar el sueño hipnótico en determinados pacientes. Y así fue como desde hace ya algunos siglos comenzó a usarse el hipnotismo en medicina. Sin embargo, recuerdo que entre los más célebres investigadores del hipnotismo está Richard Charcot, César Lombroso, etc. Los primeros que se preocuparon por investigar seriamente ese hipnotismo fue un inglés y el señor Charcot. El inglés aquel, pues francamente, tenía más bien propiedades de música. En cuanto a Charcot, era el nene de mamá, como se dice por ahí.
realmente sus investigaciones no valen la pena. Era un niño bien, muy consentido. Todo lo que decía estaba correcto. Pero no hay nada en él verdaderamente serio. No ahondó jamás en el problema de la fuerza hipnótica universal. De manera que aquellos dos investigadores más importantes, un inglés que hubo, que tenía propiedades lejanas, y el nene de mamá, me llamaban a Charcot, pues no dieron nada serio, no descubrieron nada importante, no pasaron a hacer simples experimentos, todos. Pero como secuela o corolario de todo esto, comenzaron a surgir por aquí, por allá y allá, distinta clase de investigadores. Por donde quiera abundaron los mediums, surgió la espiritilladera, que luego tomó gran fuerza con el acontecimiento aquí de las señoritas Fox de Mirville, donde las mesas se levantaban en el aire, donde las piedras entraban por una ventana y salían por la otra, donde se materializaba una determinada entidad llamada Catietín, etc. Se agitó el mundo por el hipnotismo y la espiritilladera, y eso dio más bien origen a que aparecieran muchas escuelitas de tipo espiritualista. No está de más recordar la escuela antroposófica, teosofismo, los pseudo, los raciocismos, pseudo-yoguismo, e innumerables escuelas que florecieron a raíz de todo eso. En general, todas esas escuelas, junto con el hipnotismo y sectarismo, vinieron a darle al mundo occidental una fuerza de tipo más bien tenebroso. Porque fue ciertamente como surgió esa personalidad, dijéramos, del Kali Yuga, ¿no? Esa personalidad fatal. Desapareció, pues, por una parte, cierta religiosidad natural que había. Desapareció el patriarcado, para crear en su reemplazo la personalidad calcálida, ¿no? Es decir, la personalidad del Kali Yuga. No es mi intención ahora, dijéramos, criticar tantas y tantas instituciones que hay en el mundo, pero hablando sinceramente, con el corazón, como se dice, en la mano, descubro que en esas escuelas pues, no está el auténtico camino. HPV, la gran maestra de la Petronila Blavatsky, seguramente tiene el alto honor de haber luchado a favor de la humanidad. Legó a sus manos las estancias de Xi'an, escribió la doctrina secreta fundamentada en esas estancias, pero desafortunadamente, pues, no entrega las claves de la autorrealización íntima del ser. Queda embotellada en el dogma de la evolución, etc. Pero la verdad que aunque muy buenas fueron sus intenciones, sin embargo, no hay duda de que su escuela, pues, no ha cumplido la verdadera finalidad que en un principio pudo haberse anhelado, ¿no? ¿Qué saben, por ejemplo, los miembros de la sociedad teosófica sobre los cuerpos existenciales superiores del ser? Ciertamente se habla sobre el astral, sobre el mental, sobre el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al hacer ellos sus aseveraciones, dan a entender que todo el mundo tiene sus vehículos, cuando en realidad de verdad no los tiene, hay que crearlos. Y lo importante es saber cómo crearlos, eso no lo enseñan. Se habla del Kundalini, pero con mucho terror y temor. Es decir, quieren que la gente conozca, pero que no haga. No quieren que nadie desarrolle el fuego serpentino.
Alrededor del forno serpentino hay innumerables prejuicios. Al sexo se le califica de tabú o pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etc. No es que no puedan iniciar a la maestra, no estoy diciendo eso. No es que no tengan ningún valor las sustancias esenciales, sí ustedes las tienen, y muy grandes. Lo que estoy enfatizando en estos momentos es que no existe en esa institución, como en algunas otras, las claves, los elementos que se necesitan para poder llegar a la verdad. Eso es lo grave. Ahora, si nos fundamentamos en el dogma de la evolución, obviamente este dogma nos embotella, nos estanca, porque no es por medio de la evolución mecánica de la naturaleza como vamos todos nosotros a llegar a la liberación final. Eso es absurdo. Si la evolución mecánica nos llevara a la liberación, ¿qué necesidad tendríamos de estarnos devanando los sesos para comprender todos estos misterios? Después de saber que la evolución nos lleva, que los vive, ¿qué necesidad tenemos entonces de hacer esfuerzos? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Vivíamos sencillamente una vida profana como la vive todo el mundo, sin preocupación de ninguna especie. Pero no es cierto. La evolución no es más que una de las leyes de la naturaleza. La otra es la involución. Dos leyes que se procesan en forma coordinada y que trabajan, pues, en el seno mismo, o sirviendo, dijéramos, de eje a toda esta gran maquinaria de la naturaleza. Así pues, esa forma, personalidad calcaria, propia del Kali-yuga, nefasta, se forma precisamente con esa cantidad de teorías que no llegan a ninguna conclusión. Se llenan la gente en la cabeza de teorías y no realizan nada práctico. Bueno, nacieron todas esas escuelas, sectas y todo, a raíz precisamente de todos esos fenómenos hipnóticos. Y eso es lo grave. Más repito, no estamos en contra de nadie, en contra de ninguna escuela. Únicamente invitamos a todas esas escuelas a entrar por el terreno esotérico, práctico, para bien de todo el mundo. A no quedarse únicamente teorizando, sino echar de lleno por la senda angosta, estrecha y difícil que conduce a la luz. Al señalar nosotros algunas debilidades en tales o cuales instituciones, no lo hacemos de forma destructiva. No, únicamente nos proponemos indicar a esas gentes la necesidad de ser más prácticos, de dejar ciertos temores que no conducen a nada. Bien, continuando hacia adelante por el camino de esta disertación, vemos pues la necesidad que tenemos de despertar del sueño hipnótico. Es un poco trabajoso que las gentes entiendan esto, porque hay una tendencia muy marcada a creer que estamos despiertos. Todavía recuerdo por ahí una película que vi cuando estaba yo más joven, en que aparecía un hombre que hipnotizaba por ahí a una pobre dama, la sumergía en sueño profundo. Bueno, lo curioso es que aquella dama, una muchacha como de unos 15 o 18 años, tenía su novio. De pronto pues aparece este mago en el camino, la hipnotizó, y como quiera que por medio de la fuerza hipnótica influyen sobre la psiquis de los gentes, pues él influyó sobre ella para que ella olvidara al novio. Prácticamente ella vino a quedar convertida en la mujer de él. Mas este mago la explotaba. Ella subía al teatro, cantaba, tenía una magnífica voz. Sobre eso de la tumba de Tutankamón existen variados conceptos. Hay quienes piensan que aquellas palabras de maldición
pues influyeron sobre la mente de los arqueólogos, que estos autosugestionados murieron. Es un concepto de que, por cierto, demasiado pobre, muy socorrido. El de los japoneses también me parece demasiado socorrido. Como quiera que estamos en la época de la energía nuclear, no se les ocurre otra cosa. Si estuviéramos en la época del carbón, dirían que el asunto se debió al carbón, a sustancias carboníferas. Todo depende de la época. Pero quienes hemos investigado más a fondo, sabemos demasiado. Todas esas tumbas están protegidas con fuerzas elementales peligrosísimas. La tumba de Tutankamón estaba debidamente protegida por fuerzas elementales, por poderes elementales de la naturaleza. De manera que esos poderes, allí latentes, entraron en reacción. Le hirieron de muerte, pues, a los arqueólogos. Y los 22 que hicieron ese trabajo murieron. Pero eso no lo saben naturalmente los científicos, porque ellos jamás han estudiado nada sobre los elementales. Los sabios del Egipto no solamente protegían las tumbas con sustancias especiales, como por ejemplo embalsamar los muertos con ciertas sustancias para su conservación, sino que además disponían de fuerzas mágicas. Al poner determinados poderes elementales en esas tumbas, lo hacían para proteger a los difuntos. Y en el caso de Tutankamón, la maldición se cumplió en todas y cada una de sus partes. No pudieron aquellos bribones que fueron a profanar la sagrada tumba evadir la maldición. Cayeron todos. Esa es la cruda realidad de los hechos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Se dice de los ejércitos mundiales que la mayoría también están dormidos porque entre más subordinado se es, pues tiene que obedecer al que va a más alta jerarquía. ¿Qué hay de eso en los maestros? ¿No puede decir? Una fuerza hipnótica es de tipo general. Porque si bien es cierto, por ejemplo, que todos los millones de soldados que hay en el mundo están en estado hipnótico, podemos aseverar que no solamente los soldados, sino todo el mundo está en estado de hipnosis. También es cierto que en el mismo ejército ha habido gente de conciencia despierta. Así el gran señor Isaac en Europa, en la época de la Francia antigua, el gobernador un gran gobernador, un gran político, fue también un gran maestro, un gran alquimista y hombre despierto. De manera que están notando. Entre esas fuerzas se encuentra un hombre despierto. A ver, bueno. Maestro, quizá muchos quiebran con decirles que cuando él que hablaba las multitudes y ponía un trance hipnótico, él estaba hipnotizado posiblemente con alguna fuerza superior a él. Pues sí que era otro amigo. Si hubiera estado despierto no habría hecho lo que hizo. Era un hombre de conciencia dormida, pero que soñaba estar despierto. Creía que estaba despierto. Ese fue su ego. Pensó hasta ser una raza superior, una raza de color azul. Él pensó que había llegado la hora del superhombre. Estaba envenenado por las teorías de Nietzsche. Recordemos nosotros aquellas frases del Führer, cuando lleno de euforía exclamó: yo conozco al superhombre, lo he visto, es terriblemente cruel, yo mismo he sentido miedo. Realmente lo que había visto Hitler no era el superhombre, sino un mago negro que vino por allá del centro del Asia, del clan de Dagerdumpa, es decir, un Dumpa, mago negro, de una fuerza hipnótica extraordinaria. Visitó a Berlín, lo llamaban el hombre de los guantes verdes, que siempre usaba guantes verdes. Se decía que él tenía las llaves de Agarte, donde viven nada menos que los dioses arios. Claro, en semejante lenguaje tan altisonante, pues
Las multitudes no podían hacer menos que asombrarse, ¿no? Así hablaba Hitler, ¿no? Y él, naturalmente, el mismo Führer no tuvo inconveniente en rendirle culto a aquel Dupa, que no era sino un terrible mago negro, enviado desde el clan de Dardupa. Y Hitler creó una institución de tipo esotérico en Berlín, creó una institución de magia negra. Se creía él un profeta, no de la palabra, sino un profeta de espada, llamado a revolucionar el mundo. Pero los esoteristas saben muy bien que Hitler no es más que el regreso, retorno o reincorporación de aquel terrible Atila que existió en los tiempos antiguos, aquel que llamaban el azote de Dios. Y en cuanto a mis amigos, muy bien saben la historia, lo que fueron sus vidas pasadas. Fue un miembro ilustre de la fraternidad temerosa. Todos esos son pues magos negros. Ahora han despertado en el mal y para el mal. Eso es obvio. Tanto Hitler como Mussolini son gentes ahora del abismo. Gentes que moran en los mundos infiernos. Así pues, esa es la cruda realidad de las cosas. Messner fue un hombre grandioso. Y la gente todavía no ha sopesado los méritos de Messner. Hizo tantos experimentos, tantas curaciones magnéticas. Fue un hombre que se dio cuenta de que la humanidad vivía en estado de hipnosis. Y se propuso estudiar el estado en que se encontraba la humanidad. Y manejó el magnetismo y comenzó a hacer experimentos conducentes a ese despertar. Desafortunadamente sus experimentos no pudieron ser concluidos debido al hecho concreto de que se le criticó terriblemente. Los aviones, como siempre, descargaron contra él todas sus calumnias, infamias, etc. Por eso no pudo terminar su obra. Pero Messner sí era un hombre despierto, maestro. El objetivo de él era llevar a la humanidad hasta el despertar, luchar por el despertar de la gente. Pero él iba por la vía del magnetismo. Sabía pues que el órgano fundactivador había sumido a las gentes en ese estado de hipnosis. Y él apelaba a las fuerzas magnéticas. Pensaba ir muy lejos por ese camino, pero no pudo terminar su labor. Y Freud, por ejemplo, Sigmund Freud, de su psicoanálisis, pues otro hombre de conciencia dormida. Lo único meritorio es, por lo menos se dio cuenta de la importancia de la fuerza sexual, subestimando, claro está, a la mujer, y ahí estuvo su error. Pero en cuanto a que estuviera despierto, no hay tal. También el otro dormido más. Así que también se acuerdan. Sí, pues lo llaman el nene de mamá. Realmente no era más que un niño consentido que jamás despertó conciencia. Algo contemporáneo a Mussolini, un gran hombre que fue Marconi. Yo creo que se decía así. Marconi fue un científico, cómo no. Marconi se propuso estudiar la energía solar y está almacenada. Ya sabemos que después de su muerte, los discípulos de Marconi, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se vinieron para América, que por allí están en el Amazonas, tratando pues de avanzar con esa cuestión de la energía solar. Marconi fue genial, no hay duda, pero si fue un hombre de conciencia despierta es algo que falta todavía saberlo. Es muy difícil encontrar hombres de conciencia despierta. Porque existen hombres hasta geniales en el campo de la técnica, de la física, de la química, pero eso no quiere decir que estén despiertos. Cualquier sujeto en estado de hipnosis a veces puede resultar con cosas geniales, aunque no se llame Marconi. Eso no quiere decir que no esté en estado de hipnosis. Hay sujetos que tienen chispeantes intelectualidades, que parecería como si estuvieran despiertos, pero no hay tal, duermen profundamente.
Lo que pasa es que los sujetos en estado de trance hipnótico también tienen fenómenos lúcidos extraordinarios. Hay un libro de Yo estaba en Marte que habla acerca de los discursos de McCoy y de sus seguidores que están acá en América, que tienen contacto con el señor de Marte. Sí conocemos la otra, de Narciso Genovesa. La conocemos muy bien. Pero lo que estamos diciendo claramente sobre el asunto de la conciencia es algo que nos debe interesar más que todo. Mientras uno continúe en estado de hipnosis, vamos mal. ¿Cómo despertar? Eso es importante. ¿Podría uno acaso despertar si no ha destruido las consecuencias del abominable órgano contartiguado? Claro que no, ¿verdad? Si uno destruye esas pésimas consecuencias que lleva adentro en su organismo, en los 5 cilindros de su máquina, no puede lograr el despertar. ¿Cómo lo lograría? ¿De qué manera? No es que la conciencia está embotellada entre esos elementos que constituyen el ego. Y ahí la responsabilidad es no malestar. Pues sí, las energías hay que malgastarlas, hay que acumularlas y no malgastarlas tontamente. Ante todo se requiere pues comprender el estado en que nos encontramos y trabajar en la desintegración de los elementos inhumanos que llevamos dentro. Tales elementos devienen del abominable órgano contartiguado. Ahora bien, bueno saber que no desapareció de todo el órgano contartiguado en su estado físico. No sabemos que ese órgano físicamente existió. Era una proyección de la espina dorsal hacia abajo, la misma cola de los simios. Al desaparecer, siempre quedó un pequeño residuo óseo. Es la parte final de la espina dorsal, hacia abajo. Pues ese pequeño residuo óseo todavía tiene poder para convertir cualquier forma mental negativa en un nuevo agregado psíquico. Lo puede cristalizar cualquier forma mental negativa y convertirla en un nuevo yo, en un nuevo agregado. Y lo vive haciendo constantemente. Si uno va, por ejemplo, a un cine y se queda mirando una película llena de lujuria y se identifica uno con la escena y tal, ¿qué sucede? Escuchar que después resulta uno con una efigie muy parecida a la que vio en la pantalla. Ese efigie viene a tener vida y viene a quedar dentro de la constitución íntima de uno, convertida en un nuevo yo psicógico, en un yo del juicio. Si uno lo creó, la sola vista de la forma en la pantalla no explicaría todo. Pero como quiera que hay un residuo óseo de esa cola siniestra, pues tal residuo todavía posee ese poder. Al mirar esa figura óptica en la pantalla, tiene todavía el poder para cristalizarla y hacerle tomar forma en el interior de nuestros psiquis, convertirla en un nuevo yo, en un nuevo elemento inhumano dentro de nuestra misma psiquis. Así vive el ser humano constantemente, dijéramos, robusteciendo dentro de su interior las malas consecuencias del abominable órgano contartiguado. Porque por cada agregado que uno aumente, pues a los que ya hay dentro del organismo, la conciencia queda, nuevos porcentajes de conciencia quedan allí enfrascados. Este estado que nos hallamos es lamentable, ¿verdad? Y si no revolucionamos contra nosotros mismos, si no nos levantamos en armas contra sí mismos, pues no será posible despertar el sueño inmortal con que nos encontramos. No basta simplemente comprender que estamos en estado hipnótico. Hay que hacer algo para despertar de ese estado. De lo contrario, fracasaremos inevitablemente. Ingresaremos en la involución sumergida, porque si nosotros no somos capaces de hacer el trabajo, la naturaleza tiene que ayudarnos. ¿Cómo nos ayuda la naturaleza? Pues traernos, al entrar dentro del vientre de esta gran tierra, este planeta Tierra, involucionarnos espantosamente en esas regiones, hasta el centro de la Tierra.
Las fuerzas centrífugas allí irán desintegrando los distintos elementos inhumanos. No hay ninguno. Esa es la muerte segunda. Conseguido eso, la esencia resurge, sale libre otra vez a la luz del sol para iniciar nuevos procesos evolutivos. Es una ayuda extra que se le da pues a los perdidos. No es muy agradable, ¿verdad? Desentrar en los mundos infiernos no es muy aconsejable. Iniciar un cambio de varios miles de años contra unos cuantos. Sí es preferible desintegrar uno de esos elementos inhumanos. Personalmente, evitarse la bajada. Para los sufis maometanos, el descenso a los mundos infiernos no es un castigo, sino dijéramos un sistema de purificación y liberación. Y en ese sentido, pues, hay cierta razón, pero yo considero que sí es un castigo, que si uno no mereciera la entrada a esas regiones, no entraría, pero uno se lo merece, porque si no desintegra, no merece siempre. No es nada agradable bajar esas regiones. Yo les aconsejo mejor que ustedes desintegren el ego aquí y ahora. Así despertarán conciencia, saldrán de ese estado hipnótico en que se encuentran. Como van viendo ustedes, pues, nosotros no estamos muy de acuerdo con los diversos sistemas filosóficos que existen por ahí en otras organizaciones. Vamos al grano, a los hechos. No queremos pues una personalidad, dijéramos, kantiana. Queremos despertar, y eso es lo importante. Si hay alguna otra pregunta antes de nuestra cadena, pueden los hermanos hacerla con entera libertad. ¿Bien? A ver, hermano. Algunos de los especialistas que cuando deben hacer sus libros comentan que usted es un iniciado, ¿verdad? Que usted es un hombre ya totalmente autorealizado, pero que quisieran conocer o saber de sus discípulos que lo fueran. Porque es un camino muy difícil. El único que lo ha logrado es el hombre. Pero que quisiera conocer de todos los discípulos juntos. De manera que caminen solamente dulce. Pues los que hablan así realmente no hacen sino buscar escapatorias, ¿no? Evasivos. Prefieren por lo común que hacen las escuelitas estas de Kali Yuga, las que surgieron a raíz precisamente de las investigaciones de Richard Charcot, de César Lombroso, Camilo Flammarion, etcétera, etcétera, motivadas tales investigaciones por una pobre monja que había en estado de trance hipnótico, contemplando un retrato. Claro, surgieron las escuelitas estas, propias del Kali Yuga. Son muy consonadas, son cómodas. Le dicen a uno que por medio de la evolución, poquito a poquito, ahí va llegando, que algún día llega, que no hay que ocupar. El Kundalini no, que no vaya a desarrollar eso, porque eso es muy peligroso. Si trata uno de enseñarle sobre la novena esfera, el sexo, no, sobre eso no quiere nada, eso es pecado, tabú, no sé qué más, dañoso para el organismo. Pero si ustedes observan todas las disculpas finales, se darán cuenta que no tienen sino una causa, un solo motivo, justificarse. Porque claro está, el Maipú implica de hecho pues una serie terrible de superesposos. Y al ego animal no le gustan ese tipo de superesposos, y mucho menos en el terreno del placer. El ego animal quiere seguir gozando de la lujuria, de la fornicación. ¿Qué hace entonces el ego? Buscar una disculpa. Eso es muy peligroso. Que no se metan por ese camino. ¿Por qué habla así el ego? Pues para justificar su propia debilidad. El Kundalini no, desarrollar el Kundalini es peligrosísimo. ¿Qué se quiere con eso? Justificar la debilidad, el temor. Luego que si la evolución nos ha llevado a la perfección, ¿para qué preocuparnos entonces por hacer nada especial? Ningún esfuerzo, si todos hemos desnegar, mejor seguir bailando, seguir
tomando nuestras copas, fumando nuestros buenos trabajos, comunicando, encantados de la vida, alguien que algún día llegaron. ¿Nunca llega? Pues por ese camino no ha llegado la humanidad. Hace millones de años estamos en lo mismo y ya llegamos acaso. Cada día está la humanidad peor, ahora está en un estado de degeneración espantosa. Eso es evolución, eso es perfección, eso es qué. Los hechos están contradiciendo completamente a esas doctrinas. Están en contra del dogma de la evolución. Yo no quiero decirles a ustedes que el camino que estamos indicando sea algo así como, dijéramos, como comer enchiladas, ¿no? Estas cosas son bastante difíciles. Pero piensen ustedes que existe una orden superior y que en esa orden superior están los maestros Kach, está el maestro Mo, Vestizac, señor Vestizac, está Raimundo Lully, el gran alquimista que enriqueció a Europa con sus fundaciones mientras él permanecía pobre. Nicolás Flamel, quien dicho sea de paso vivía hoy en la India con su esposa Peritain. Muchos ilustres maestros pues de la Blanca Hermandad, Cagliostro, San Germán, etc. Todos llegaron por este camino porque no hay ningún otro. Los hemos examinado nosotros todos los posibles caminos y no existe ninguno otro. No es posible llegar a la verdad, a la autorrealización íntima, sin haber hecho la gran obra. Quien alguna vez en la vida haya estudiado alquimia, sabe muy bien que nadie se puede autorrealizar sin realizar la gran obra, sin haber trabajado en la gran obra. La misma Blavatsky escribe 6 volúmenes enormes, la doctrina secreta. Termina el 6º volumen hablando sobre el fuego, sobre el Ingrid, el lápiz filosoforum, dice ella, lápiz de la naturaleza, Sion del fuego, y que quisiera saber algo más y seguir avanzando en estos estudios, que lo mejor que debe hacer es buscar a los alquimistas medievales. Así que 6 volúmenes para mandarlo a estudiar alquimia sexual. Gústele o no le guste. Y luego usted la doctrina secreta quiere. Ahí encontrarán al 6º volumen lo que yo les estoy diciendo. Ella misma, siendo una anciana ya, tuvo que casarse con el coronel Oscott para poder realizar la gran obra. Que la haya realizado todo eso sí, no. Pero por lo menos despertó el fuego sagrado, restauró el fuego en sus vehículos existenciales superiores del ser. Y eso ya es bastante. En cuanto a lo demás, sí. Hacer Mahoma, dejar yoga, pararse de cabeza, retorcerse las piernas. ¿Y qué? No queda más remedio, sino seguir el consejo de la Blavatsky. El que quiera avanzar en estos estudios es mejor que busque a los alquimistas medievales. Yo como alquimista, ¿no? Estoy enseñándole a la humanidad el camino de la gran obra.